El ranchero adinerado apretó con fuerza la cerca vieja, empujando al campesino humilde contra el polvo. El hombre, con la camisa rota y la piel marcada por golpes recientes, apenas podía sostenerse en pie. A un lado, la yegua flaca y herida respiraba agitada, sus costillas sobresaliendo con cada jadeo. Desde la loma cercana, un niño callado observaba todo, oculto entre mezquites, con el corazón golpeando como tambor. Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que ese niño no olvidaría jamás lo que estaba viendo y que pronto algo que creían enterrado volvería a salir a la luz. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¡Suéltala, hombre!, gritó una voz ronca desde detrás de las nopaleras. El sol del mediodía caía como plomo sobre la tierra agrietada. Un caballo relinchaba con fuerza, atado a una cerca que crujía con cada tirón desesperado. Frente a él, un muchacho descalzo y cubierto de polvo intentaba zafarse del agarre de un hombre alto, su brazo retorcido hacia atrás. El olor a sudor y pasto seco llenaba el aire. El hombre lo empujó contra el suelo. «Aprende a no meter las narices donde no te llaman», dijo entre dientes, escupiendo a un costado antes de marcharse con pasos pesados. El caballo siguió mirándolo, como si entendiera la injusticia. Nahuel se incorporó lentamente con las rodillas raspadas y la respiración agitada. Miró alrededor, asegurándose de que nadie más hubiera visto. Desde un árbol cercano, un cuervo graznó, rompiendo el silencio incómodo. El caballo, de pelaje oscuro y ojos brillantes, lo observaba fijo. No era un animal del pueblo. Nahuel conocía todos los caballos de la zona. Este tenía algo distinto, como si en su mirada hubiera un llamado. El niño se acercó, extendiendo la mano. El animal no retrocedió, solo emitió un relincho profundo que se perdió en el viento. «No digas nada», susurró Nahuel, aunque no sabía por qué. Cambio de ritmo. Desde la loma, un silbido agudo cortó el aire. Nahuel giró y vio la figura de su abuela Isidora, encorvada pero firme, llamándolo con la mano. En su otra mano, un canasto rebosaba de hierbas frescas. «¡Apúrate, chamaco!», antes de que el sol nos deje secos como lagartijas. Nahuel miró una última vez al caballo. El animal lo seguía con la mirada como si quisiera que regresara. Al llegar a la casa de adobe, Isidora le revisó las rodillas. «Otra vez peleándote. Algún día esa terquedad te va a costar caro». «No fue pelea», dijo él bajando la voz. «No me mientas. Traes la cara de quien vio algo que no debía». Nahuel quiso contarle del caballo, pero antes de abrir la boca, escuchó el golpeteo de cascos en la distancia. No era común a esa hora. La abuela frunció el ceño. «Ese sonido no me gusta». Al asomarse al camino, vieron a un hombre a caballo, alto, con sombrero de ala ancha y chaleco de cuero, detenerse frente a la vieja barda de piedra que marcaba el límite del terreno. No habló, solo miró hacia la casa, como midiendo distancias, y luego se alejó sin decir palabra. Isidora hizo la señal de la cruz. Nada bueno viene de quien no saluda. Nahuel, sin embargo, no podía dejar de pensar que aquel jinete y el caballo oscuro estaban conectados, y si tenía razón, lo que había empezado esa mañana no iba a terminar pronto. Nahuel llevaba casi una hora recogiendo leña. El calor pegaba fuerte, y cada paso levantaba una nube de polvo que se le quedaba en la garganta. Iba pensando en lo que había pasado con el hombre de la mañana, en cómo lo había tirado al suelo como si nada. No podía quitarse de la cabeza la mirada del caballo. Estaba por agacharse a recoger una rama cuando lo escuchó, un relincho largo y profundo, que no venía de los corrales del pueblo. Este era distinto, tenía un tono quebrado como si fuera un llamado o una queja. Se quedó inmóvil con la oreja afinada. Otro relincho, más cerca. Miró hacia el arroyo seco. Si el sonido venía de ahí, tendría que cruzar entre mezquites y cactus, un camino que no solía recorrer solo.
Se mordió el labio. La abuela Isidora siempre decía que los niños curiosos acababan metiéndose en problemas, pero algo lo empujaba a seguir. Se colgó el morral al hombro y empezó a caminar. El silencio entre cada relincho lo ponía nervioso, como si algo estuviera esperando. A medida que avanzaba, el aire se sentía más denso, cargado de olor a tierra y a metal oxidado. Entre las ramas vio una cerca vieja, torcida, que parecía abandonada. El relincho sonó otra vez, más fuerte, y entonces la vio. Una yegua de color canela, con las patas delanteras llenas de heridas y la piel marcada por golpes viejos. Tenía una soga atada al cuello, tan apretada que la respiración se le notaba forzada. Nahuel dio un paso hacia ella. «Tranquila, no te voy a hacer daño». La yegua giró la cabeza y en sus ojos había una mezcla de miedo y cansancio. No se movió cuando él se acercó, pero tampoco bajó la guardia. Nahuel se inclinó para tocar la soga y sintió que estaba húmeda, como si hubiera llovido, aunque en el pueblo no caía una gota desde hacía semanas. Un ruido de hojas lo hizo voltear. Al otro lado del corral, una mujer lo miraba en silencio. Tenía el cabello recogido, ropa gastada y las manos llenas de tierra. No sonreía ni parecía enojada. Simplemente lo observaba, como si estuviera calculando si él era un peligro. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con voz grave. Nahuel tragó saliva. «Escuché el relincho. Pensé que estaba herida». La mujer caminó hacia la yegua y acarició su cuello con una suavidad que no coincidía con la dureza de su mirada. «No deberías andar solo por estos lados. Vivo cerca», señaló hacia el pueblo. «Nunca había visto este corral». Ella lo miró como si estuviera evaluando si decir más o no. Luego, sin apartar la mano de la yegua, soltó. «Hay cosas que no se muestran a cualquiera». Nahuel no sabía si quedarse o salir corriendo. Algo en la forma en que lo había dicho le hizo sentir que había más de lo que veía. Pero antes de que pudiera preguntar, un sonido de cascos retumbó a lo lejos. La mujer se tensó y miró hacia el camino. «Vete, ahora». «Pero te dije que te vayas». Su voz subió de golpe, cortante. Nahuel dio un paso atrás, retrocediendo entre los matorrales. Miró una última vez a la yegua. El animal lo seguía con la mirada, como si quisiera que no la dejara sola. Corrió hasta llegar a una zona donde el sol pegaba de lleno. El sudor le caía por la frente, pero no era por el calor. Había algo en la forma en que la mujer lo había mirado, como si le estuviera pidiendo ayuda, sin decirlo. Cuando por fin divisó el techo de su casa, escuchó a lo lejos otra vez el relincho. No era como los primeros, este sonaba más desesperado. Se detuvo, con el corazón acelerado, y pensó en regresar. Pero entonces, detrás de él, el eco de los cascos se hizo más claro. Alguien venía por el mismo camino. Nahuel se escondió tras un mezquite. Entre el polvo que levantaban los cascos, distinguió la silueta de un hombre montado en un caballo negro. Llevaba el sombrero bajo y no parecía apurado, pero sus ojos escaneaban el terreno como un halcón buscando presa. El jinete pasó de largo, pero Nahuel sintió un escalofrío. No era alguien del pueblo, y si estaba yendo hacia el corral, la mujer y la yegua no iban a estar seguras. Esperó hasta que el sonido se perdió en la distancia y empezó a caminar rápido hacia su casa. Mientras más pensaba en la mirada de la yegua, más sentía que ese relincho había sido para él. Como si de alguna manera el animal supiera que Nahuel era el único que podía ayudarla. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, apenas probó la sopa. No podía dejar de imaginar a la yegua amarrada, esperando en silencio. Afuera, el viento traía el olor del desierto, y en medio de la oscuridad juraría que escuchó otra vez, muy lejos, un relincho quebrado que lo hizo apretar los puños. Sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. Nahuel no volvió al corral hasta 2 días después. El recuerdo de la yegua y de la mujer no lo dejaba en paz, pero también le pesaba la voz de su abuela, advirtiéndole sobre meterse en terrenos ajenos.
Sin embargo, esa mañana, mientras juntaba ramas cerca del arroyo seco, vio una nube de polvo levantarse a lo lejos. El instinto lo llevó a seguirla. Al llegar a la cerca vieja, la yegua estaba echada en la sombra, respirando con lentitud. A un lado, la mujer limpiaba una cubeta con un trapo húmedo. Al verlo, se detuvo y lo observó como la primera vez, seria, con la frente fruncida, sin moverse un centímetro. ¿Otra vez tú?, preguntó, dejando la cubeta en el suelo. Solo quería ver si estaba mejor, señaló a la yegua. La mujer caminó hacia él, despacio. No era una amenaza, pero sí había algo en su paso que imponía respeto. ¿Y qué te importa a ti?, la pregunta salió seca, como si estuviera probándolo. Nahuel bajó la mirada, pero no retrocedió. Es que se veía muy mal el otro día. Ella lo miró largo rato, como si buscara mentiras en su cara. Finalmente soltó un suspiro y señaló un banco de madera junto a la cerca. «Siéntate». Nahuel obedeció. El banco crujió bajo su peso. La mujer tomó un frasco de vidrio, lo agitó y vertió un líquido sobre una tela limpia. Luego se arrodilló junto a la yegua y empezó a limpiar las heridas. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «No tiene nombre», lo dijo sin levantar la vista. «¿Y usted?». Ella se detuvo un instante como dudando en responder. «Teresa», dijo al fin. «Teresa Quirarte». El apellido le sonó extraño, no como los del pueblo. Nahuel se lo guardó. «Yo soy Nahuel. Vivo allá con mi abuela». «Lo sé». Esa respuesta le heló la espalda. «¿Cómo?». «En un lugar como este uno sabe quién es quién, y también quién no debería andar donde no lo llaman». Nahuel no supo si aquello era una advertencia o una simple observación. El viento sopló levantando polvo, y por un momento ninguno de los dos habló. «¿Quién le hizo eso a la yegua?», se atrevió a preguntar. Teresa dejó de limpiar y miró hacia el horizonte como si las palabras estuvieran allá y no en su boca. A veces los animales caen en malas manos. Su tono bajó, igual que las personas. La frase quedó flotando, pesada. Nahuel sintió ganas de preguntarle más, pero algo en su mirada le dijo que no era momento. Un ruido de pasos sobre grava los interrumpió. Teresa se puso de pie de inmediato, haciendo un gesto para que él se quedara quieto. Desde el otro lado del corral apareció un hombre delgado con sombrero y botas polvorientas. Traía una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. «Buenos días, vecina». Su voz era amable, pero sonaba forzada. «¿Qué quiere, Ramón?», preguntó ella sin moverse. «Pasaba a ver si ya pensó en lo que le propuse. Ese terreno suyo podría darle buen dinero. No está en venta. No tiene por qué decidirlo ahorita. Solo piense en lo que podría hacer con lo que le ofrezco». Sus ojos se movieron hacia Nahuel. «¿Y este muchacho?». «Es mi ayudante», dijo Teresa sin dudar. Y ya se iba. Ramón sonrió de nuevo, como si se guardara un comentario. «Bueno, no los entretengo más, pero no olvide mi oferta. El desierto puede ser muy duro para estar sola». Cuando se fue, Teresa mantuvo la vista fija en el camino por donde desapareció. «No vuelvas a venir sin que te llame», dijo al fin sin mirarlo. Nahuel quiso protestar, pero algo en su tono lo frenó. «Está bien». Se levantó del banco y empezó a caminar hacia el pueblo. A medio camino, escuchó que la yegua relinchaba, un sonido breve, distinto al de la primera vez. No era desesperado, pero sí, como si lo despidiera. Esa tarde, mientras ayudaba a su abuela a desgranar maíz, Nahuel pensó en Teresa. No era como la gente del pueblo, ni tampoco como los forasteros que iban y venían. Había algo en su forma de callar que le daba más fuerza a lo poco que decía. Y aunque le había pedido que no volviera, sabía que no podía quedarse quieto. Esa mujer escondía algo, y la yegua era parte de ello. Lo que Nahuel aún no imaginaba era que su insistencia por saber la verdad iba a ponerlo frente a un peligro más grande de lo que podía manejar, y que, en cierto modo, Teresa ya lo sabía desde el momento en que lo dejó entrar al corral. Nahuel llegó a casa cuando el sol ya empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y rojo.
El aire estaba más fresco, pero en su pecho todavía quedaba el peso de la conversación con Teresa. Empujó la puerta de madera y el olor a frijoles recién cocidos lo envolvió. Su abuela Isidora estaba moliendo chile en el metate y junto a la mesa, sentado con la gorra ladeada y las manos curtidas por el trabajo, estaba su padre, Gaspar. No venía mucho, y cuando lo hacía, casi siempre era para descansar en silencio. «Llegaste tarde», dijo Gaspar, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía excusas. «Fui por leña», respondió Nahuel, dejando el morral en el rincón. «¿Por leña? ¿Hasta el otro lado del arroyo?» Gaspar lo miró fijo, como si ya supiera la respuesta. Nahuel sintió un nudo en el estómago. «Escuché un caballo. Quise ver de dónde venía». Gaspar dejó caer la cuchara sobre el plato y se inclinó hacia él. «No te quiero cerca de la casa de esa mujer». «¿Por qué?», preguntó Nahuel, intentando sonar tranquilo. «Porque no es asunto tuyo», contestó, cortante. Pero no estaba haciendo nada malo, solo «¡Nahuel!». La voz de Gaspar se endureció, haciendo que el silencio llenara la cocina. Hay gente que prefiere estar sola, y a veces es mejor no preguntar por qué. Isidora dejó de moler y miró a su hijo, como si quisiera calmarlo, pero no dijo nada. «¿La conoces?», preguntó el niño bajando la voz. Gaspar tomó aire como si fuera a responder, pero se limitó a levantarse de la mesa y caminar hacia la puerta. «Prométeme que no vas a volver allá». Nahuel dudó. «Si me dices por qué». Gaspar lo miró con una mezcla de cansancio y severidad. «Porque algunas historias no traen nada bueno». Y salió, cerrando la puerta con fuerza. Durante la cena, el silencio se volvió incómodo. Nahuel sentía que la abuela lo observaba, pero ella solo comía despacio, como si masticara algo más que frijoles. «Tu papá no habla mucho», dijo finalmente, «pero cuando se pone así es porque quiere protegerte». «¿Protegerme de qué?», preguntó Nahuel. Isidora lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. «De problemas que no son tuyos, todavía». Esa noche, acostado en su cama de petate, no pudo dormir. Afuera, el viento golpeaba la ventana y traía consigo el aroma seco del desierto. Cerró los ojos, pero en su mente aparecían la yegua, Teresa y la figura del hombre que había visto a caballo. Las piezas no encajaban, y cuanto más pensaba, más crecía la sensación de que todo estaba conectado. En la madrugada, un ruido lo despertó. No era el viento ni los grillos, era un sonido rítmico, como cascos sobre tierra. Se levantó y, descalzo, se asomó por la ventana. Entre las sombras, distinguió a un jinete pasando frente a la casa, sin prisa, mirando hacia adentro. No llevaba luz, solo el brillo de la luna iluminaba la silueta de su sombrero. Nahuel sintió un escalofrío. El jinete siguió su camino y se perdió en la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a su abuela a llenar las ollas de agua, no pudo callar más. «Anoche vi a alguien a caballo, pasando por aquí». Isidora se detuvo frunciendo el ceño. «¿Lo reconociste?» «No, pero iba mirando como buscando algo». La abuela dejó la olla y se secó las manos en el delantal. «Es mejor que no andes solo estos días». «¿Es por Teresa?», preguntó Nahuel. Isidora guardó silencio. No era un sí, pero tampoco un no. Ese mismo día, Gaspar se fue temprano sin decir a dónde, y Nahuel se quedó con la sensación de que estaba evitando sus preguntas. A media tarde, mientras recogía las gallinas, escuchó de nuevo un relincho. Esta vez no venía del arroyo, sino más cerca, como si el caballo se hubiera movido. Miró hacia el camino y, a lo lejos, creyó ver el corral de Teresa. Una parte de él quería obedecer a su padre, pero otra más fuerte lo empujaba a saber la verdad. Se apoyó en la cerca, mirando hacia ese punto en el horizonte, y supo que, pasara lo que pasara, iba a volver. Porque había algo que no le estaban contando, y no soportaba quedarse con las preguntas sin respuesta. Nahuel llegó al corral más temprano de lo que había planeado. El sol
Apenas despuntaba, y el aire tenía ese olor fresco que solo dura unos minutos antes de que el calor lo consuma todo. Caminó despacio, atento por si alguien lo veía. Cuando cruzó el matorral que ocultaba la entrada, encontró a Teresa inclinada junto a la yegua, moliendo algo verde en un mortero de piedra. «¿Llegaste?», dijo ella sin mirarlo, como si ya lo estuviera esperando. «Pásame esa cubeta». Nahuel obedeció. En el fondo de la cubeta había agua con hojas flotando, desprendiendo un olor fuerte, mezcla de eucalipto y tierra mojada. «¿Qué es?», preguntó. «Un remedio que me enseñó mi abuela. Sirve para desinflamar». Se levantó y lo miró de reojo. «¿Sabes sostener una pata de caballo?». Nahuel dudó un segundo. «Creo que sí». «Pues aprende. Agárrala firme pero sin lastimarla. Si siente tu miedo, te la va a soltar en la cara». Se agachó y guió sus manos. La piel de la yegua estaba caliente y Nahuel notó el peso y la fuerza que podía desatar en cualquier momento. «Eso es», dijo Teresa mientras colocaba el emplasto sobre la herida. «No te muevas». La yegua resopló, pero no se soltó. Nahuel la acarició suavemente. «Es tranquila». «No, no lo es. Está aguantando porque quiere». Teresa acomodó la venda con una precisión que no parecía improvisada. Nahuel la observó trabajar. Sus manos eran rápidas y seguras, como si supieran exactamente dónde presionar y cuánto apretar. «¿Usted antes cuidaba caballos?», preguntó, intentando sonar casual. Ella no respondió de inmediato. Terminó de ajustar la venda, se incorporó y lo miró fijo. «Antes hacía muchas cosas, algunas mejores que otras». El silencio que siguió pesó más que la respuesta. Nahuel soltó la pata con cuidado y la yegua volvió a apoyar el peso. Teresa le dio unas palmadas suaves en el cuello. «Los caballos recuerdan quién los trata bien y quién no», dijo, «y nunca olvidan una deuda». Nahuel no supo si hablaba del animal o de otra cosa. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite. Teresa sacó un frasco pequeño del bolsillo y se lo entregó. «Es árnica. Si te raspas o te golpeas, te sirve». «Gracias». Nahuel lo giró entre los dedos. «¿Por qué me ayuda?». Teresa se encogió de hombros. «Porque tienes cara de no saber cuándo callarte, y eso a veces sirve». Antes de que él pudiera responder, el sonido de un motor rompió el silencio. Un viejo camión avanzaba por el camino, levantando polvo. Teresa se tensó y se levantó de golpe. «Métete atrás del cobertizo», ordenó. «¿Por qué?». «Hazme caso». Nahuel corrió y se escondió entre unas cajas. Desde ahí vio cómo el camión se detenía frente a la cerca. Un hombre bajó, alto y con la piel curtida por el sol. No era el mismo que había visto la otra vez, pero su manera de mirar era igual de fría. «Buenos días», dijo, apoyando un brazo sobre la cerca. «Me mandó Rafael. Quiere saber si ya pensó lo que le ofreció». «No está en venta», respondió Teresa sin moverse. «Pues debería reconsiderarlo. El patrón no le gusta esperar». «No es mi problema». El hombre la midió de arriba a abajo y sonrió de lado. «Va a hacerlo». Subió al camión y se alejó despacio, como si quisiera dejar claro que volvería. Teresa permaneció de pie, mirando el polvo que se levantaba detrás de él. Cuando el ruido se perdió, Nahuel salió de su escondite. «¿Quién es Rafael?». «Alguien que cree que todo tiene precio». «¿Y por qué quiere su terreno?». «Porque no le gusta que algo no le pertenezca». Teresa tomó el mortero y empezó a recoger sus cosas. «Y porque aquí hay cosas que él no entiende, ni debe entender». Nahuel sintió que las palabras se le quedaban grabadas. No insistió, pero dentro de él crecía la certeza de que lo que pasaba con Teresa y la yegua no era solo un capricho de un rico por un pedazo de tierra. Mientras regresaba a casa, con el olor a hierbas todavía en las manos, pensó en la mirada de la yegua, en las manos seguras de Teresa y en la amenaza velada del hombre del camión. Sabía que su padre se enfadaría si descubría que había vuelto, pero no le importaba. Algo le decía que si no estaba ahí para ayudar, tarde o temprano, la historia iba a terminar mal. Y en el fondo,
Aunque no lo admitiera en voz alta, sentía que ya formaba parte de ella. El calor de la tarde caía pesado sobre el corral cuando un sonido de cascos firmes anunció la llegada de alguien. Teresa estaba reparando una de las tablas viejas de la cerca y Nahuel, sentado a un lado de la yegua, le alcanzaba los clavos. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Por el camino venía un caballo tordillo, impecable, y sobre él un hombre alto de camisa blanca almidonada y sombrero claro que brillaba bajo el sol. Se detuvo frente a la entrada, sonriendo como si llegara a saludar a una vieja amiga. «Buenas tardes, Teresa», dijo con voz grave y pausada. «Qué gusto verla». Ella dejó el martillo y se apoyó en la cerca. «Rafael», respondió seca sin devolverse la sonrisa. «¿Qué quiere?» «Solo conversar». Bajó del caballo con calma, sacudiéndose el polvo de las botas. «Hace tiempo que no paso por aquí y pensé que sería bueno ver cómo está. Estoy igual que siempre». Rafael miró alrededor, paseando la vista por el corral, el cobertizo y la yegua. «Bonito lugar, aunque se ve que necesita trabajo. Me las arreglo». Él se acercó un paso más, lo justo para invadir su espacio personal. «Imagínese si se quitara ese peso de encima. Yo podría ayudarle, comprar este terreno, arreglarlo, darle lo que necesita para estar tranquila». Nahuel sintió que la tensión subía. Se quedó en silencio, observando desde detrás de la yegua. «No está en venta», contestó Teresa, cortante. «Todos tienen un precio», dijo él con una sonrisa ligera. «Y créame, sé hacer ofertas que la gente no rechaza. Pues esta es la excepción». La mirada de Rafael se endureció apenas un segundo, pero enseguida volvió a esa cordialidad ensayada. «No quiero que piense que es una amenaza, Teresa. Es solo un trato entre personas civilizadas». Ella se cruzó de brazos. «Un trato implica que las dos partes lo quieren, y yo no lo quiero». Rafael se giró hacia la yegua. «Linda potranca, aunque parece que alguien la ha descuidado. Cuide su lengua», dijo Teresa avanzando un paso. El silencio que siguió fue tan espeso como el aire caliente. Rafael la observó un momento más, luego suspiró y dio media vuelta. «Está bien, no la molesto más hoy. Pero piense en mi oferta, no me gusta que las cosas se compliquen». Montó su caballo y se alejó despacio, sin dejar de mirar hacia atrás un par de veces. Cuando el sonido de los cascos se perdió, Nahuel salió de su rincón. «¿Ese es Rafael?» «Sí», respondió Teresa, todavía mirando el camino. «No parece muy amigo». «No lo es», se volvió hacia él. «Y no quiero que te acerques a él, pase lo que pase». «¿Por qué quiere su terreno?», insistió Nahuel. «Porque es terco y porque cree que todo le pertenece». El niño sintió que había algo más en esas palabras, algo que no se decía en voz alta. Teresa tomó el martillo de nuevo y siguió trabajando como si nada hubiera pasado, pero sus manos golpeaban la madera con más fuerza que antes. «¿Y si no acepta?», preguntó Nahuel, observando cómo las tablas se unían bajo cada clavo. «Entonces buscará otra forma de conseguirlo», dijo ella sin dejar de martillar. «Y ahí es cuando se pone peligroso». Nahuel no dijo nada más, pero en su mente ya estaba decidido. Si Rafael volvía, él también estaría cerca. No sabía exactamente qué podía hacer para ayudar, pero sentía que no podía dejar a Teresa sola frente a ese hombre. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, el cielo estaba rojo y el aire olía a tormenta lejana. Por un momento pensó que todo podía cambiar de un día para otro, y aunque no entendía por qué, algo dentro de él le decía que Rafael no iba a tardar en volver. El sábado por la mañana, Nahuel acompañó a su abuela al mercado del pueblo. El aire estaba cargado de olores: pan recién horneado, queso añejo, hierbas secas colgadas en ramilletes. Entre los puestos, la gente iba y venía con canastas llenas y conversaciones que se cruzaban como hilos invisibles. Mientras Isidora elegía tomates, Nahuel se distrajo en un puesto de semillas. Ahí,
Dos mujeres hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que él alcanzara a escuchar. Dicen que la vieron otra vez en el pueblo, comprando medicinas para un caballo. Susurró una de ellas. ¿Quién?, preguntó la otra. La Quirarte. ¿Quién más? Nahuel sintió un cosquilleo en la nuca. Fingió revisar unas bolsas de frijol para escuchar mejor. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza después de lo que pasó, dijo la primera mujer. ¿Todavía crees en esas historias? Ya han pasado años. Donde hay humo, hay fuego. Y esa mujer salió huyendo de la ciudad por algo grave. La segunda mujer bajó la voz aún más, pero Nahuel alcanzó a oír una palabra que lo dejó intrigado. Accidente. Se giró para mirar, pero en ese momento Isidora lo llamó desde el otro extremo del pasillo. Nahuel, ven a ayudarme con las bolsas. Cuando llegó junto a ella, la abuela notó su expresión. ¿Qué traes en la cabeza? Nada, mintió él, aunque por dentro no dejaba de darle vueltas a lo que había oído. Siguieron comprando, pero en cada paso encontraba otro comentario suelto. Y luego desapareció de la noche a la mañana. Yo escuché que hubo un caballo muerto. Nadie sabe si fue culpa suya o no. Al final, las palabras se mezclaban en su mente como piezas de un rompecabezas incompleto. Cuando estaban por salir, se toparon con don Mateo, el panadero, que saludó a Isidora con una sonrisa. «Y este muchacho ya va a ser un hombre», dijo revolviendo el cabello de Nahuel. «Me está ayudando con las compras», respondió la abuela. «Cuídalo, Isidora». El tono de don Mateo cambió apenas. «Hay gente que no debería estar cerca de los niños». Nahuel sintió que esa frase llevaba una dirección clara, pero su abuela solo asintió y se despidió. De regreso a casa, el sol ya estaba alto y el calor apretaba. Nahuel caminaba en silencio, masticando las palabras que había recogido en el mercado. Tragedia, vergüenza, accidente. Todo apuntaba a Teresa, pero nada estaba claro. Cuando llegaron, Gaspar estaba sentado bajo la sombra, reparando una cuerda. Levantó la vista. «¿Qué tal en el pueblo?» «Bien», dijo Isidora, «pero hay mucho chisme suelto». Gaspar frunció el ceño. «¿Sobre quién?» «Ya sabes». La abuela no necesitó decir más. Gaspar apretó la cuerda entre las manos y la dejó a un lado. «No se metan en eso». «Yo no», empezó Nahuel, pero su padre lo interrumpió. «Tú menos». La conversación se cerró ahí, pero el silencio dejó más preguntas que respuestas. Nahuel se levantó y se fue a la parte trasera de la casa, donde el viento traía el olor del desierto. Desde allí, pensó en la yegua, en las manos de Teresa curando sus heridas, y en las miradas que había visto en el mercado cuando alguien mencionaba su nombre. Era como si todo el pueblo supiera algo que él no, y ese algo lo estuvieran guardando como un secreto sucio. Esa noche, antes de dormir, abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco. A lo lejos, muy tenue, creyó escuchar un relincho. No sabía si era real o si su mente lo estaba inventando. Pero ese sonido, real o no, le dejó claro que todavía había mucho por descubrir y que las voces del pueblo solo eran el principio. Nahuel llegó a casa cuando el sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros. Venía con el pantalón lleno de polvo y el cabello revuelto por el viento. Apenas cruzó la puerta, vio a su padre sentado en la mesa, con los brazos cruzados y una mirada que no auguraba nada bueno. «¿Dónde estabas?», preguntó Gaspar, sin levantar mucho la voz, pero con ese tono que pesa más que un grito. «Por ahí, juntando leña». «¿Leña?», Gaspar golpeó la mesa con los dedos. «Me enteré que te vieron por el terreno de la Quirarte». Nahuel tragó saliva. No estaba haciendo nada malo, solo... «Te dije que no fueras», lo interrumpió, ahora sí con fuerza. «¿Por qué me desobedeces?» Porque la yegua está herida y ella necesita ayuda», respondió rápido, casi sin pensar. Gaspar lo miró como si esas palabras le hubieran tocado un nervio. «¿Y a ti qué te importa? No conoces toda la historia. Pues cuéntamela».
dijo Nahuel, intentando sostenerle la mirada. El silencio que siguió fue largo. Gaspar respiró hondo, pero no parecía dispuesto a hablar. No quiero que te metas con esa mujer, y mucho menos si Rafael anda cerca. ¿Qué tiene que ver él?, preguntó Nahuel. Gaspar apretó la mandíbula. Ese hombre y yo tenemos cuentas pendientes. Y si te ve cerca de Teresa, no va a pensar que eres un niño curioso. Va a pensar que estás de su lado. ¿Y qué? ¿Le tiene miedo?, soltó Nahuel sin medir el peso de sus palabras. Gaspar se levantó tan rápido que la silla se tambaleó. No, no le tengo miedo, pero sé hasta dónde es capaz de llegar, y tú no tienes idea. Isidora, que estaba junto al fogón, dejó la cuchara en la olla. Ya, basta. No es momento para pelear. Pero Gaspar no apartaba los ojos de su hijo. Si sigues acercándote, no solo te vas a meter en problemas tú, nos vas a meter a todos. La advertencia quedó flotando en el aire. Nahuel apretó los labios, sintiendo que cualquier cosa que dijera iba a empeorar las cosas. Se dio la vuelta y salió de la casa. La noche estaba tibia, pero él sentía frío por dentro. Caminó hasta la cerca, donde el silencio del desierto lo envolvió. Pensó en lo que su padre no le estaba diciendo, en esa tensión que se notaba cada vez que mencionaban el nombre de Rafael. Y también pensó en Teresa, en cómo se plantaba firme cuando alguien intentaba intimidarla. Volvió a la casa cuando ya no quedaba luz. Su padre se había ido a acostar, pero Isidora lo esperaba en la cocina. Tu papá no siempre dice las cosas de la mejor manera, pero no es porque no quiera que ayudes, es porque sabe que hay gente que no se detiene por nada. ¿Qué le hizo Rafael?, preguntó Nahuel. No soy yo quien debe contártelo, pero te diré algo. Cuando la gente se pelea por un pedazo de tierra, nunca es solo por la tierra. Nahuel asintió, aunque en realidad cada respuesta parecía abrirle más preguntas. Esa noche, acostado en la oscuridad, escuchó el crujir de la madera con el viento. Por un instante creyó oír el lejano galope de un caballo. Cerró los ojos, pero ya sabía que no iba a quedarse quieto. Si Rafael y su padre tenían un pasado y Teresa estaba en medio, entonces él también estaba en medio. Y aunque eso significara más problemas, sentía que la única manera de proteger a su familia era entender todo lo que le estaban ocultando. El sol estaba alto, pero bajo la sombra del viejo mezquite, el aire se sentía más fresco. Nahuel había llegado sin avisar, y para su sorpresa, Teresa no lo corrió. Ella estaba sentada en un banco improvisado, con la mirada fija en la yegua que pastaba tranquila a pocos metros. «No deberías estar aquí», dijo sin mirarlo, aunque su voz no sonaba tan dura como otras veces. «Lo sé, pero quería ver cómo sigue», contestó él, dejando su morral en el suelo. Teresa se inclinó para tomar una botella de agua y bebió un trago largo antes de responder. «Está mejor, aunque las heridas por dentro tardan más en cerrar que las de afuera». Nahuel no supo si hablaba del animal o de ella misma. Se sentó en el suelo, recargando la espalda contra el tronco del mezquite. El silencio era cómodo, roto solo por el sonido de las hojas moviéndose con el viento. «En el pueblo dicen cosas de usted», dijo de pronto, sin pensarlo demasiado. Teresa lo miró de reojo. «¿Y qué dicen?». «Que hubo una tragedia, que usted se fue de la ciudad por algo grave». Ella no respondió de inmediato. Solo se acomodó el sombrero para que la sombra le cubriera más la cara. «La gente siempre necesita una historia que contar. A veces es cierta, a veces no. Y en este caso», insistió él. Teresa soltó una ligera sonrisa, pero no era de alegría. «No voy a responderte». Nahuel bajó la vista, algo frustrado. «Solo quiero entender por qué todos le tienen miedo o desconfían. Porque no saben qué hacer con alguien que no se deja doblar», dijo ella, mirando al horizonte. «Y porque cuando no encajas en lo que esperan, inventan sus propias razones». El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Teresa se levantó, entró al cobertizo y volvió con algo pequeño en la mano. «Toma»,
dijo tendiéndoselo. Era un amuleto hecho de cuero trenzado, con cuentas de piedra y una pluma pequeña que colgaba en el centro. Nahuel lo tomó con cuidado. «Es apache», explicó ella. «Lo hizo mi abuela. Dicen que protege a quien lo lleva, pero también recuerda que la protección no sirve si uno no sabe cuidarse solo. ¿Por qué me lo da? Porque veo en ti la misma terquedad que tenía yo a tu edad, y eso es bueno, si sabes cuándo usarla». Nahuel lo giró entre los dedos, sintiendo la suavidad del cuero. «¿Esto significa que confía en mí?» Teresa lo miró un momento largo antes de responder. «Significa que espero que no me decepciones». La yegua levantó la cabeza y relinchó, como si hubiera sentido que algo importante acababa de pasar. El sonido rebotó entre los árboles y se perdió en el aire caliente. «¿Y si Rafael vuelve?», preguntó Nahuel. «Va a volver», dijo Teresa sin dudar. «La pregunta es qué hará cuando lo haga y qué haré yo. Yo puedo ayudar», dijo él casi como un impulso. «No, Nahuel, esto no es un juego. No lo es para mí tampoco». Ella lo observó con una mezcla de molestia y respeto. Finalmente suspiró. «No te voy a decir que te alejes, porque sé que no lo harás. Pero prométeme que si las cosas se ponen feas, te vas a ir. Lo prometo. Si usted también promete que no va a enfrentar sola lo que venga». Teresa no respondió, pero el silencio que dejó fue más fuerte que un sí o un no. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de un tono dorado. Nahuel se levantó, guardó el amuleto en el bolsillo y tomó su morral. Mientras se alejaba, sintió que lo que había recibido no era solo un regalo, era una especie de pacto silencioso, y en el fondo sabía que ese pacto lo iba a arrastrar más hondo en la historia de Teresa y en todo lo que el pueblo callaba. La tarde estaba pesada, con un aire seco que parecía pegarse en la piel. Nahuel había ido al corral para llevar unas hierbas que su abuela le había dado a Teresa, pero no la encontró afuera. La yegua, amarrada bajo la sombra, lo miró como reconociéndolo. Se acercó a acariciarla y escuchó un golpe sordo dentro del cobertizo, como si algo se hubiera caído. Se asomó. La puerta estaba cerrada pero mal encajada. Una ráfaga de viento hizo que se abriera apenas unos centímetros. Dudó un instante. Teresa siempre mantenía ese lugar cerrado. Dio un paso hacia atrás, luego otro hacia adelante, como si algo invisible lo empujara. Puso la mano en la puerta y la empujó. Adentro olía a cuero, a polvo viejo y a madera húmeda. La luz entraba a medias por una rendija en el techo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Al principio solo vio cajas apiladas y sacos rotos, pero después, en el rincón, sus ojos se toparon con algo que lo detuvo. Una silla de montar impecable, con bordados finos y brillantes hebillas, como las que había visto en competencias. Se acercó y pasó los dedos por el cuero. Era suave, trabajado con detalle. Al lado colgaban fotografías enmarcadas y envueltas en una tela vieja. Nahuel destapó una. En la imagen, una mujer más joven, Teresa, sonreía sobre un caballo blanco con un trofeo en la mano. No era la Teresa que él conocía. Había luz en sus ojos y una postura orgullosa. Debajo de la foto, en el suelo, había una caja de madera. La abrió y dentro encontró medallas, cintas y más trofeos, todos con fechas de hace más de 20 años. Un ruido detrás de él lo hizo dar un salto. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Teresa, con la mirada dura. «¿Qué haces aquí?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí. «Yo estaba revisando mis cosas». Su voz era baja, pero cortante. «No quería, fue el viento y...» Teresa lo interrumpió levantando la mano. Caminó hacia él y miró la foto que todavía tenía en las manos. «Eso ya no importa». «Claro que importa», dijo Nahuel con el corazón latiendo rápido. «Usted era increíble. ¿Por qué nunca me dijo?». Ella lo observó un momento, como decidiendo si hablar o no. «Porque esa vida terminó». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Teresa se agachó y guardó las fotos y trofeos en la caja. Sus manos se movían rápido, como si quisiera enterrar todo de nuevo. A veces,
Una sola caída basta para que nada vuelva a ser igual. Pero Nahuel dio un paso. Si era tan buena, ¿por qué no volvió? Ella levantó la vista y por un instante él vio un dolor que no había visto antes, más profundo que cualquier herida. Porque no siempre la caída es tuya, a veces es alguien más quien paga el precio. El silencio se llenó de un peso incómodo. Afuera, la yegua relinchó rompiendo ese momento. Teresa se enderezó, tomó la caja y la llevó a un rincón oscuro. «Olvida lo que viste, Nahuel». «No puedo», respondió él. Ella se detuvo y se giró despacio. «Entonces entiende esto. Hay cosas que, si las sacas a la luz, atraen gente que es mejor mantener lejos. Y esa gente ya está demasiado cerca». En ese instante, un sonido de cascos llegó desde el camino. Teresa se tensó y fue hacia la ventana pequeña del cobertizo. Nahuel la imitó. Un jinete con un sombrero claro se acercaba despacio. «Es Rafael», susurró ella. Teresa apagó la poca luz que entraba y lo miró con seriedad. «No digas una palabra, ni ahora, ni después». Nahuel sintió un nudo en el estómago. No sabía si era miedo o la sensación de que acababa de cruzar una línea de la que no podía volver. Afuera, los cascos se detuvieron frente a la entrada del corral. «Teresa», se oyó la voz de Rafael, calmada pero firme. «Necesitamos hablar». Ella no contestó. Se quedó inmóvil, esperando, como si cada segundo que él pasara ahí aumentara la tensión. Después de un rato, los cascos se alejaron, pero el silencio que quedó no trajo alivio. Teresa abrió la puerta del cobertizo y miró hacia el camino vacío. «Ahora ya entiendes por qué guardo las cosas aquí», dijo sin volverse. «Hay recuerdos que no son solo recuerdos». Nahuel salió detrás de ella, sintiendo que el aire era más pesado que cuando había llegado. El corral, la yegua, el mezquite, todo estaba igual, pero para él nada lo estaba. Ese día, más que nunca, supo que lo que Teresa escondía era mucho más que un pasado glorioso, y que Rafael no se detendría hasta encontrarlo. La tarde caía, y el cielo se teñía de un naranja intenso cuando Teresa llamó a Nahuel desde el corral. Él había estado recogiendo ramas cerca, intentando no pensar demasiado en lo que había visto en el cobertizo, pero al escuchar su voz, supo que algo estaba por cambiar. «Ven», dijo ella sin mirarlo directamente. «Siéntate». Se acomodaron bajo el mezquite. La yegua masticaba pasto a unos metros, y el viento caliente arrastraba el olor de la tierra. Teresa tenía en las manos el amuleto apache que le había regalado, y lo giraba entre los dedos como si necesitara valor para hablar. «Tú quieres saber qué pasó, ¿verdad?», preguntó. Nahuel asintió, pero esta vez no dijo nada. «Hace muchos años yo era otra persona. Competía en salto ecuestre. Viajaba, ganaba trofeos, salía en revistas. Creía que todo estaba bajo mi control». Su voz se quebró levemente. «Pero entonces tuve a mi hijo, Santiago». Se detuvo, respiró hondo y miró el horizonte. Él creció entre caballos. Era valiente, testarudo como tú, y tenía un talento natural para montar. Nahuel notó que su voz se suavizaba al hablar de él, pero también percibió la sombra en sus ojos. Cuando cumplió 15 años, decidió competir conmigo. Ese día hizo una pausa larga. Ese día llovía, y yo sabía que la pista estaba peligrosa. Quise detenerlo, pero él insistió. Era la final, y yo no supe decirle que no. Un silencio pesado cayó sobre los dos. Nahuel esperó. En el último salto, el caballo resbaló. Fue una caída fea. Yo lo vi todo. Teresa apretó los ojos, como si quisiera borrar la imagen. No sobrevivió. El viento sopló más fuerte, y el sonido de las hojas pareció llenar el espacio que dejaban sus palabras. Nunca volví a competir, vendí mis caballos, me fui de la ciudad y llegué aquí donde nadie me conocía. Pensé que podía enterrar el pasado, pero el pasado no se entierra así nomás. Nahuel sintió un nudo en la garganta. ¿Y Rafael? ¿Qué tiene que ver? Teresa lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Rafael fue mi patrocinador,
Y después del accidente, me culpó. Dijo que mi hijo no estaba preparado, que yo había sido irresponsable. Perdí todo. Y él se quedó con casi todo lo que me quedaba. ¿Por eso quiere su terreno? Sí, cree que es la última pieza que me puede arrebatar. Nahuel bajó la mirada. Todo lo que había escuchado en el pueblo cobraba un sentido distinto. No fue su culpa, dijo él sin pensarlo. Claro que lo fue. Su voz sonó firme, pero sus ojos decían otra cosa. Un hijo confía en su madre para que lo proteja, incluso de sí mismo. Y yo fallé. Por un momento, ninguno habló. La luz del sol ya se desvanecía y el cielo se llenaba de tonos rojos y violetas. Por eso no quiero que te metas, Nahuel. No quiero que termines arrastrado por algo que no entiendes. Pero yo sí quiero entender y quiero ayudar. Teresa lo miró largo rato. Luego le devolvió el amuleto. Entonces, si vas a quedarte cerca, hazlo sabiendo que esto no es una historia con final feliz. El relincho de la yegua interrumpió el momento. Nahuel giró la cabeza y por un segundo creyó ver a lo lejos una figura a caballo, observándolos desde el camino. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Creo que nos están vigilando, dijo en voz baja. Teresa no respondió. Solo recogió sus cosas y caminó hacia la casa, pero sus hombros tensos decían que había escuchado cada palabra. Nahuel se quedó un momento más bajo el mezquite, mirando hacia el horizonte. Sentía que, ahora que conocía la verdad, el peligro estaba mucho más cerca. Y aunque le pesaba lo que había pasado con Santiago, también sabía que Rafael no era solo un recuerdo incómodo del pasado. Era una amenaza viva, y cada día parecía estar más cerca. Nahuel estaba ayudando a Teresa a cargar baldes de agua para la yegua cuando el sonido de cascos rompió la calma. Venía rápido, como si quien montaba no tuviera intención de anunciarse con cortesías. Teresa dejó el balde en el suelo y su mirada se volvió una línea tensa. El caballo apareció por el camino polvoriento. Rafael, impecable como siempre, con su sombrero blanco que reflejaba el sol y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué casualidad encontrarlos juntos», dijo deteniendo su caballo justo frente a la cerca. Teresa no se movió. «No es casualidad si vienes directo para acá». Rafael soltó una risa breve. «Tienes razón, no me gustan las vueltas innecesarias». Sus ojos pasaron de Teresa a Nahuel, que se mantenía al lado de la yegua. «Así que este es tu pequeño ayudante. He escuchado cosas de ti, muchacho». Nahuel no respondió, pero sintió un escalofrío. «¿Qué quieres, Rafael?», preguntó Teresa cortante. «Quiero que hablemos sin rodeos. Sabes que esta tierra no es para ti. Está olvidada, y tú sola no puedes mantenerla. Me las arreglo, por ahora». Se inclinó un poco sobre la montura. «Pero los papeles no están tan firmes como crees». Teresa lo miró fijo. «¿Y eso qué significa?» «Que he hecho mis averiguaciones. Y digamos que encontré irregularidades». Nahuel notó un brillo de satisfacción en los ojos de Rafael, como si estuviera disfrutando de cada palabra. «Déjate de juegos», dijo Teresa. «No son juegos, es un aviso. Puedo hacer que este terreno deje de ser tuyo en cuestión de semanas, o...» hizo una pausa midiendo su tono. «Podemos llegar a un acuerdo que nos convenga a ambos». Nahuel dio un paso al frente. «No puede quitárselo». Rafael lo observó con una calma peligrosa. «No metas a los niños en lo que no entienden». «Él entiende más de lo que crees», intervino Teresa. Rafael sonrió, pero ahora su gesto tenía filo. «Entonces dile que en este mundo, el que se aferra a lo que no puede proteger, termina perdiendo algo más que tierra». Un silencio denso se instaló. La yegua resopló y dio un paso inquieto. «Tienes una semana, Teresa», dijo Rafael finalmente. «Después de eso, ya no estaré preguntando». Tiró de las riendas y giró el caballo. El polvo de sus cascos se levantó como una nube que tardó en disiparse. Teresa no se movió hasta que él desapareció tras la curva del camino. Luego,
Tomó aire como si acabara de contener la respiración. ¿Es cierto lo que dijo?, preguntó Nahuel. Algo sabe, y eso es peligroso, respondió ella. Si encuentra la manera de poner la ley de su lado, será difícil frenarlo. Entonces no podemos esperar a que vuelva. Teresa lo miró, midiendo sus palabras. No, pero si hacemos algo, tiene que ser con cuidado. Rafael no es de los que olvidan cuando se sienten desafiados. La tarde se cerraba sobre ellos y el silencio ya no era tranquilo. Nahuel sintió que el reloj había empezado a correr y que cada día que pasara los acercaría más a un punto sin retorno. Mientras regresaban al cobertizo, no pudo dejar de pensar en lo que Rafael había dicho. 1 semana, 7 días para que algo cambiara, o para perderlo todo. Nahuel llegó a casa con la respiración agitada, no por la caminata desde el corral, sino por todo lo que llevaba atorado en la garganta. Gaspar estaba en el patio, reparando una rueda de carreta, con las manos negras de grasa. Ni siquiera levantó la vista cuando su hijo se plantó frente a él. «Tenemos que hablar», dijo Nahuel, firme. Gaspar soltó un bufido. «Siempre quieres hablar cuando llego cansado». Es sobre Teresa. Esa sola palabra hizo que su padre dejara la herramienta y lo mirara con el ceño fruncido. ¿Otra vez con eso? Sí, y esta vez me vas a escuchar. Rafael estuvo allá. La amenazó. Dijo que va a quitarle la tierra y que tiene 1 semana para decidir. Gaspar se incorporó, limpiándose las manos en un trapo viejo. No es tu problema, Nahuel. Claro que lo es. Si se queda sin ese terreno, se queda sin nada. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó Gaspar, con un tono que sonaba más a defensa que a desinterés. Quiero que la ayudes. Gaspar soltó una risa breve, pero sin humor. ¿Ayudar a una mujer que me ha evitado desde que llegó? No, la evitas tú, corrigió Nahuel. Y no me digas que no tiene que ver con Rafael, porque sé que sí. El silencio cayó entre ellos, pesado. Gaspar lo sostuvo un momento, como si evaluara si negar o no. Finalmente habló. Rafael no es un hombre que se detenga cuando quiere algo. Ya lo aprendí una vez, y no pienso volver a meterme en su camino. ¿Qué te hizo? Gaspar se encogió de hombros. Me quitó un trabajo, un rancho, y casi me deja sin nada. Y todo porque le dije que no a un trato sucio. Entonces más razón para no dejarlo ganar ahora, dijo Nahuel, acercándose. No puedes quedarte mirando. Gaspar lo observó, sorprendido por la fuerza en su voz. Tú hablas como si pudieras cambiar el mundo. No el mundo, pero sí lo que pase aquí. Esa frase dejó a Gaspar callado unos segundos. Finalmente soltó un suspiro. Tienes la boca igual que tu madre. Nunca se callaba cuando creía tener razón. Nahuel sonrió apenas. Entonces, ¿me vas a ayudar? Gaspar no contestó de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a bajar. Si me meto, no hay vuelta atrás. Y si nos equivocamos, vamos a pagar caro. Si no haces nada, Teresa va a perderlo todo. Gaspar le sostuvo la mirada y por primera vez en mucho tiempo, Nahuel sintió que su padre lo estaba viendo como a un igual. Está bien, dijo al fin, pero lo haremos a mi manera. Nahuel asintió con el corazón acelerado. Sentía que algo acababa de cambiar, que esa línea invisible entre padre e hijo se había movido. Gaspar recogió la herramienta, la guardó y se acercó. Mañana temprano iremos a hablar con Teresa. Pero recuerda, Nahuel, cuando uno se mete con un hombre como Rafael, tiene que estar dispuesto a ir hasta el final. Yo ya lo estoy, respondió el niño sin dudar. Gaspar sonrió, pero en sus ojos había un destello de preocupación que no intentó ocultar. Ojalá no me arrepienta de escucharte. La noche cayó sobre el patio, y mientras las primeras estrellas aparecían, Nahuel supo que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El amanecer encontró a Gaspar y a Nahuel caminando hacia el corral de Teresa. El aire estaba frío, y el cielo todavía tenía tonos morados. La yegua levantó la cabeza al verlos llegar, y Teresa, que estaba limpiando los bebederos, se quedó quieta cuando reconoció la figura de Gaspar. «Vaya»,
dijo ella, con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. ¡Qué milagro! Gaspar no perdió tiempo. Rafael piensa mover la ley en tu contra. Si es verdad lo que dice, necesitamos un abogado. Teresa lo miró como si intentara adivinar sus intenciones. ¿Y por qué ahora sí te importa? Porque mi hijo no me deja en paz, respondió sin rodeos. Y porque sé cómo trabaja ese hombre. Nahuel observó el intercambio, sintiendo que, aunque ninguno lo dijera, se estaba abriendo una tregua. Aquí cerca hay un abogado decente, continuó Gaspar. No es barato, pero sabe de tierras y de pleitos con gente difícil. Teresa se quedó pensativa. Si vamos por ese camino tenemos que tener todo en regla, y ahí es donde está el problema. ¿Qué problema?, preguntó Nahuel. Hace años que no actualizo los papeles de este terreno, y hubo un cambio de reglamento que nunca registré. Si Rafael consigue probar que no cumplo con eso, puede quitarme la propiedad legalmente. Gaspar frunció el ceño. Eso significa que el tiempo corre más rápido de lo que pensaba. El viento sopló fuerte, levantando polvo del suelo. Teresa respiró hondo. Si vamos a hacerlo, tiene que ser hoy. No quiero darle ni un día más de ventaja. A media mañana, los tres llegaron al pequeño despacho en el centro del pueblo. El abogado, un hombre de lentes gruesos y camisa arrugada, los recibió con gesto serio. «Pasen y díganme rápido qué los trae por aquí». Teresa expuso la situación sin adornos. El abogado escuchó sin interrumpir, pero iba anotando con letras rápidas sobre una libreta. Si lo que dice ese tal Rafael es cierto, la cosa está complicada, dijo finalmente. Él puede iniciar un proceso de recuperación por abandono parcial de uso y con los documentos desactualizados. Bueno, tendría un caso fuerte. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Gaspar. Actualizar todo lo más rápido posible y encontrar una prueba de que usted, Teresa, ha estado usando el terreno de forma continua. Fotos, recibos, testigos, cualquier cosa que demuestre actividad reciente. ¿Y si no alcanza?, intervino Nahuel. El abogado lo miró un momento. Entonces dependeríamos de demostrar que Rafael está actuando con mala fe. Pero eso es difícil sin pruebas sólidas. Teresa apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y si conseguimos testigos? Eso ayudaría, pero tienen que ser personas que no teman declarar contra él. Gaspar soltó un resoplido. Ahí está lo complicado. Rafael tiene medio pueblo en el bolsillo. El abogado cerró la libreta. No les voy a mentir, la pelea es dura, pero no imposible. Si están dispuestos a moverse rápido, puedo empezar hoy mismo. Teresa asintió decidida. Empiece. Salieron del despacho con el sol ya alto. El calor se sentía más fuerte que de costumbre. Nahuel caminaba en silencio, procesando todo lo que había escuchado. ¿De verdad crees que podemos ganar?, le preguntó a Gaspar mientras cruzaban la plaza. No lo sé, respondió su padre. Pero si no lo intentamos, seguro perdemos. Teresa, que iba un paso adelante, se detuvo y se volvió hacia ellos. Esta es mi tierra, y no voy a dejar que me la quiten sin pelear. Nahuel la miró y supo que, a partir de ese momento, no había marcha atrás. Rafael ya no solo era una amenaza, era un reloj de arena que se vaciaba cada segundo. En el fondo, sentía que ese día no solo habían hecho un plan legal, sino que habían sellado una alianza que los iba a marcar a todos. La mañana empezó con un silencio extraño. El aire estaba quieto, y hasta las gallinas parecían más calladas. Nahuel llegó al corral temprano, pensando que ayudaría con las tareas de siempre, pero encontró a Teresa de pie, mirando a la yegua con los brazos cruzados. «Hoy vamos a hacer algo distinto», dijo ella sin apartar la vista. «¿Qué?», preguntó él, curioso. «Vamos a entrenar, no para competir, sino para recordarle quién es». Nahuel se acercó, con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿De verdad?». «De verdad. Y tú vas a ayudarme». El primer paso fue quitarle la soga y dejar que la yegua caminara libre dentro del corral.
La tierra levantaba un polvo fino con cada paso, y Nahuel podía ver cómo los músculos del animal, aunque delgados, todavía guardaban fuerza. «No se trata de forzarla», explicó Teresa. «Se trata de que vuelva a confiar». Con un gesto suave, Teresa guió a la yegua alrededor del corral. Nahuel observaba cada movimiento, aprendiendo cómo colocarse, cómo mover las manos, cómo usar la voz para calmarla. «¿Por qué ahora?», preguntó él mientras caminaban junto al animal. «Porque Rafael cree que aquí solo hay ruinas, y quiero que vea que todavía hay vida». Nahuel sintió que esas palabras no solo eran para el caballo, sino para todos ellos. A media mañana, el calor ya empezaba a apretar, pero el trabajo seguía. Teresa le enseñó a Nahuel cómo revisar las patas, limpiar los cascos y reconocer si había alguna molestia. «Un caballo siente tu miedo», dijo ella mientras le pasaba el cepillo por el lomo. «Y si siente tu coraje, también lo recibe». Nahuel la escuchaba con atención, pero en su interior no podía evitar pensar que también estaba hablando de sí misma. En un momento, la yegua se detuvo, inquieta, mirando hacia el camino. Nahuel giró y creyó ver, a lo lejos, el reflejo de algo metálico. No había polvo, así que no era un caballo. Quizá un vehículo detenido. «¿Lo viste?», susurró él. «Sí», respondió Teresa sin dejar de cepillar. «Por eso hay que seguir». La siguiente parte del entrenamiento fue más intensa. Teresa colocó una cuerda larga para trabajarla al trote. Nahuel se colocó en el centro del círculo, con las manos firmes pero suaves, tal como ella le había indicado. «Eso es, que no pierda el ritmo», lo animaba Teresa. La yegua empezó a moverse con más soltura, como si recordara algo olvidado. Nahuel sintió un orgullo raro, una alegría que venía de ver al animal recuperar parte de su fuerza. Pero entonces, un ruido fuerte de motor rompió la calma. Los tres se detuvieron. Desde el camino, un viejo camión avanzaba lentamente. Nahuel reconoció la silueta del hombre que había venido antes con mensajes de Rafael. «Sigan con lo suyo», dijo Teresa con un tono que cerraba cualquier discusión. El camión pasó despacio y el hombre al volante los observó sin saludar. Sus ojos se quedaron un segundo de más en la yegua antes de seguir su camino. La tensión se disipó poco a poco y volvieron al trabajo. Esta vez, Teresa tomó las riendas y subió a la yegua. Nahuel contuvo el aliento. Era la primera vez que la veía montar desde que la conocía. No había la agilidad de las fotos que él había visto en el cobertizo, pero sí una firmeza que imponía respeto. Teresa guió al animal en un par de vueltas, primero al paso y luego al trote suave. «Todavía tiene corazón», dijo al detenerse. «Y eso es lo único que no se entrena. O lo tienes o no». Nahuel sonrió. «Igual que usted». Teresa lo miró un instante, como si esa frase hubiera llegado más hondo de lo que él imaginaba. Cuando el sol empezó a bajar, guardaron el equipo y dejaron a la yegua descansar. Nahuel se sentía cansado, pero con una energía distinta, como si hubiera participado en algo más grande que un simple entrenamiento. «Mañana seguimos», dijo Teresa mientras colgaba la cuerda. «Quiero que esté lista para lo que venga». Nahuel asintió. Sabía que no hablaba solo del caballo. Cada día que pasaba, Rafael estaba más cerca y la única manera de enfrentarlo era demostrar que en ese terreno todavía había fuerza, orgullo y algo que valía la pena proteger. Esa noche, al llegar a casa, todavía sentía el calor del sol en la piel y el olor a cuero en las manos, y en su mente la imagen de Teresa montando de nuevo quedó grabada como una promesa. No iban a rendirse. El sol caía fuerte sobre la plaza del pueblo cuando Teresa, Gaspar y Nahuel llegaron. El abogado los esperaba en la entrada de la pequeña oficina municipal con una carpeta en la mano y gesto serio. «Ya está aquí», dijo en voz baja, señalando hacia la sombra de un portal. Rafael estaba de pie, impecable, con su sombrero blanco y las manos descansando sobre el cinturón.
A su lado, dos hombres que no parecían estar ahí para acompañarlo de forma amistosa. Llegaron justo a tiempo, comentó Rafael, con una sonrisa que no tenía calor. Vamos a sentarnos, así no perdemos el día. El grupo entró a la sala de juntas, un espacio pequeño donde el ventilador de techo apenas movía el aire caliente. La mesa, de madera desgastada, se convirtió en el campo de batalla. El abogado comenzó exponiendo los documentos actualizados de Teresa. Habló de la actividad en el terreno, de los testigos dispuestos a declarar que ella lo había trabajado todo ese tiempo. Con esto, dijo, no hay base legal para quitarle la propiedad. Rafael se inclinó hacia adelante sin dejar de mirar a Teresa. Los papeles pueden decir muchas cosas, pero todos aquí saben que ese lugar podría estar mejor aprovechado en otras manos. Gaspar se enderezó en la silla. O sea, en las tuyas, en las de alguien que pueda hacer algo útil, respondió Rafael sin apartarle la mirada. Teresa habló entonces con voz firme. Este terreno es mío, no está en venta y no lo entrego. Por un instante la sala quedó en silencio. Rafael sonrió, pero su mirada tenía filo. Digamos que yo podría olvidar este asunto, dijo él, si aceptas un acuerdo. Me cedes la mitad del terreno y yo invierto para levantar algo que valga la pena. Tú te quedas con un porcentaje de las ganancias. El abogado negó con la cabeza. Eso no es un acuerdo, es una cesión forzada. Es una oportunidad, corrigió Rafael. Teresa no parpadeó. No acepto. Uno de los hombres que lo acompañaban se movió en su silla, como si quisiera decir algo, pero Rafael levantó una mano para detenerlo. Muy bien, pero recuerda que en los negocios, como en la vida, las decisiones tienen precio. Nahuel sintió un escalofrío. Algo en el tono de Rafael no sonaba a amenaza directa, pero tampoco dejaba lugar a dudas. La reunión terminó sin un apretón de manos. El abogado recogió sus papeles y Rafael se levantó despacio, ajustándose el sombrero. «Todavía queda tiempo para que cambies de opinión», dijo antes de salir. En la calle el calor era sofocante, pero la tensión era más pesada que el clima. Gaspar caminaba con el paso apretado, mientras Teresa mantenía la cabeza erguida. «Ese hombre no se va a detener», murmuró Nahuel. «Por eso nosotros tampoco», respondió Teresa sin mirarlo. De regreso al corral, el silencio reinó por un buen rato. Solo cuando llegaron, Gaspar habló. «Lo que pasó hoy significa que ahora va a buscar otra forma de presionarte, y no va a ser tan cordial como en la reunión». «Lo sé», respondió Teresa, «y no voy a esperarlo sentada». Nahuel, que había estado callado, sintió que la incertidumbre crecía. El final de esa disputa seguía tan incierto como al principio, pero ahora estaba seguro de algo. La batalla estaba lejos de terminar y la próxima vez no se libraría en una sala de juntas. El amanecer llegó con una noticia que nadie esperaba. Fue don Mateo, el panadero, quien la soltó en voz baja mientras servía pan dulce a Isidora y Nahuel en la tienda. «Parece que Rafael se retiró». Nahuel parpadeó. «¿Retiró qué?» «El caso contra la Quirarte. Dicen que ya no quiere el terreno». Isidora se quedó inmóvil, con la bolsa de pan en la mano. «¿Y eso por qué?» Don Mateo encogió los hombros. «Ni idea, pero lo dijo su gente. Ya no va a seguir con eso». Nahuel sintió un cosquilleo en el estómago. No podía ser tan fácil. El rumor se esparció como pólvora. En el mercado las voces se mezclaban. Seguro consiguió algo mejor, o lo asustaron. A lo mejor descubrió que no valía la pena, pero las miradas que le lanzaban a Teresa cuando pasaba seguían siendo las mismas. Mezcla de respeto y curiosidad. Ella, sin embargo, no mostraba ninguna emoción. Cuando Nahuel fue a verla esa tarde, la encontró arreglando una cerca, como si nada hubiera pasado. «¿Es cierto que ya no quiere el terreno?», preguntó él. «Eso dicen», respondió Teresa sin detenerse. «¿Y tú qué crees?». Ella clavó otro poste antes de responder. «Creo que Rafael no da pasos atrás sin razón.
Gaspar llegó al corral al atardecer, con el ceño fruncido. Me encontré a uno de sus hombres. Juró que el patrón se retiró, pero en su cara no vi alivio. Vi otra cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Nahuel, como si supiera algo que nosotros no. Teresa dejó el martillo y se apoyó en la cerca. No me gusta esto. Los hombres como Rafael no se rinden, se repliegan. ¿Y para qué se replegaría?, insistió Nahuel. Para esperar el momento justo de atacar. Los días pasaron, y aunque no hubo más visitas, la sensación de que algo estaba por venir no se disipó. Sin embargo, el pueblo empezó a tomar la retirada de Rafael como una victoria definitiva. En la tienda, las conversaciones cambiaron de tono. Se ve que todavía hay gente que no se deja pisotear. La Quirarte le plantó cara, y eso no cualquiera lo hace. Nahuel escuchaba todo, pero su instinto le decía que la historia no estaba cerrada. Una noche, mientras ayudaba a su padre a guardar herramientas, Nahuel se atrevió a decirlo en voz alta. No creo que Rafael se haya ido del todo. Gaspar lo miró un momento. Ni yo, pero hasta que haga su siguiente movimiento, lo mejor es no bajar la guardia. Y si su siguiente movimiento no es contra Teresa, sino contra nosotros. Gaspar no respondió, pero la forma en que apretó la mandíbula fue suficiente respuesta. El cambio repentino de Rafael dejó un sabor raro, como un silencio demasiado largo antes de una tormenta. Y aunque la comunidad celebraba su victoria, Nahuel sentía que lo que había sucedido no era un final, sino apenas un respiro antes de lo que de verdad estaba por venir. El sol de la mañana caía tibio sobre el corral, y un aire suave movía las hojas del viejo mezquite. Nahuel estaba junto a la cerca, apoyado en la madera, cuando Teresa abrió la puerta del establo. La yegua salió despacio, con la cabeza erguida y las orejas atentas, como si reconociera que ese día no sería como los demás. Hoy no hay cuerdas, no hay riendas, dijo Teresa, sonriendo apenas. Hoy es solo para que corra. Nahuel sintió un cosquilleo en el estómago. Habían pasado semanas desde la primera vez que la vio herida y asustada, y ahora la veía fuerte, con el pelaje brillando bajo el sol. Teresa dio una palmada suave y la yegua comenzó a trotar. Primero cautelosa, midiendo el terreno. Cinto. Luego, de repente, rompió en galope, levantando polvo y dejando que el viento se enredara en su crin. Nahuel la siguió con la mirada, maravillado. Es como si se hubiera acordado de quién es, dijo, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Exacto, respondió Teresa sin apartar la vista. A veces solo hace falta un poco de tiempo y alguien que crea en ti. La yegua dio otra vuelta, más rápida, y Teresa soltó una risa que Nahuel nunca le había escuchado. No era la risa forzada de cortesía, sino una risa limpia, como si de pronto hubiera recordado algo bueno. Después de varias vueltas, la yegua se detuvo junto a la cerca, resoplando. Nahuel se acercó y le pasó la mano por el cuello. Sentía el calor de su piel y la fuerza que vibraba en cada músculo. «Mírate», susurró. «Nadie diría que estabas a punto de caer». Teresa se unió a él y le dio unas palmaditas al animal. «La gente también puede levantarse así, aunque a veces nos tardemos más que los caballos». Nahuel la miró, entendiendo que no hablaba solo de la yegua. Un sonido de pasos sobre grava los hizo girar. Gaspar apareció en la entrada del corral con una bolsa en la mano. «Traje avena», dijo levantándola, «para celebrar». Teresa arqueó una ceja. «¿Celebrar qué?» «Que todavía estamos aquí», respondió él entrando, «y que seguimos de pie». Nahuel sonrió. Ese momento, simple pero cargado de significado, le pareció más importante que cualquier victoria en papeles. Cuando el sol comenzó a bajar, se sentaron bajo el mezquite. La yegua pastaba tranquila a unos metros. Nahuel sacó el amuleto apache de su bolsillo y lo sostuvo en la mano. «Creo que este sí funciona», dijo, mirándolo a contraluz. «Funciona porque no lo sueltas», replicó Teresa, «y porque no dejaste de pelear». Nahuel no dijo nada más.
Solo sintió que, aunque todo lo que habían vivido había estado lleno de tensiones y peligros, había ganado algo que no se podía medir, una amistad verdadera, y la certeza de que, pase lo que pase, no estaba solo. En ese instante, la yegua levantó la cabeza, como si supiera que todo había cambiado, y volvió a correr. El sonido de sus cascos resonó en el aire, mezclado con la risa suave de Teresa y la mirada orgullosa de Gaspar. El sol se despedía lento, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Nahuel estaba sentado sobre una roca alta, en el límite del terreno de Teresa, mirando cómo el desierto se extendía hasta donde la vista ya no alcanzaba. El viento traía el olor a tierra caliente y mezquite, mezclado con el sonido lejano de la yegua moviéndose en el corral. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel primer relincho que lo hizo detenerse en medio de la leña, en cómo una simple curiosidad lo había metido en una historia que no era suya y que ahora sentía como parte de él. Bajó la mirada hacia el corral. Teresa estaba apoyada en la cerca, con una mano en el lomo de la yegua. Su postura ya no era la de alguien a la defensiva, sino la de quien sabe que sobrevivió a la tormenta y aún puede mirar de frente. Gaspar estaba junto a ella, hablando poco, pero con la serenidad de quien acepta que algunas batallas sí valen la pena. Nahuel sonrió. Antes no hubiera imaginado a su padre y a Teresa compartiendo siquiera un saludo. Ahora, aunque no se lo dijeran, se respetaban. El viento cambió de dirección y con él llegaron sonidos del pueblo. Risas, voces, algún perro ladrando. Todo seguía igual. Y sin embargo, nada era igual. Había algo distinto en la forma en que la gente miraba a Teresa, en cómo su nombre ya no se susurraba como antes. Quizá no sabían toda la verdad, pero al menos habían visto que no se dejó aplastar. Nahuel pensó que así eran las historias de verdad, las que se cuentan y las que se guardan, las que cambian de forma según quien las diga y las que, a veces, esperan años para salir a la luz. Sacó del bolsillo el amuleto apache que Teresa le había dado. Lo sostuvo un momento, sintiendo la suavidad del cuero y el peso leve de las piedras. No era solo un recuerdo, sino un recordatorio. Había aprendido que ayudar no siempre significa resolverlo todo, sino estar ahí cuando más hace falta. Miró hacia el horizonte, donde el cielo parecía mezclarse con la tierra. Allá afuera, pensó, debía haber más historias como la de Teresa, escondidas bajo capas de silencio, esperando a que alguien las escuchara. La voz de Teresa lo llamó desde abajo. «Nahuel, ven a cenar antes de que se enfríe». Él se levantó y empezó a bajar por el sendero de piedras. A cada paso sentía que dejaba atrás algo de aquel niño que, semanas atrás, había seguido un relincho por pura curiosidad. Ahora sabía que a veces ese llamado podía cambiarte la vida. Cuando llegó al corral, la yegua se acercó y lo olió como si lo reconociera. Nahuel le acarició el cuello. «Mañana corremos un rato, ¿sí?», le dijo en voz baja. Teresa lo miró con una sonrisa tranquila. «Mañana y todos los días que quieras». Esa noche, mientras cenaban bajo la luz amarilla de una lámpara, Nahuel escuchaba más que hablaba. No necesitaba decir nada. Sabía que, de alguna forma, todos los que estaban ahí habían ganado algo. Y aunque no podía prever lo que vendría, tenía la certeza de que estaban listos para enfrentarlo. Afuera, el viento seguía moviendo las ramas del mezquite. El horizonte se había oscurecido, pero en su mente seguía brillando como una promesa, porque había aprendido que, incluso en el desierto más duro, siempre hay algo esperando florecer. A veces, las batallas más importantes no se libran con armas ni en tribunales, sino en el silencio de quien decide no rendirse. La historia de Nahuel, Teresa y la yegua nos recuerda que proteger lo que amas, aunque parezca pequeño, puede cambiarlo todo, porque en esa lucha está tu identidad, tu raíz y tu fuerza, y que incluso en medio del desierto más árido, siempre habrá algo que merezca ser defendido.
Si esta historia te tocó el corazón, devuélvenos un pedacito de ese sentimiento. Comenta qué parte te hizo reflexionar más, dale like y compártela para que más personas conozcan que todavía existen historias que valen la pena luchar. Y si quieres seguir siendo parte de este rincón, donde contamos historias que tocan el alma, suscríbete al canal. Así podremos seguir caminando juntos hacia el siguiente horizonte, porque aún hay muchas historias que esperan ser escuchadas.